Bienvenidos. Hoy vamos a resolver esta ecuación exponencial en la cual nos podemos fijar que las incógnitas están en el exponente dentro de una raíz cuadrada. Entonces vamos a comenzar a resolver esta ecuación. Lo primero que vamos a realizar es descomponer el 4 como factores primos. Y sabemos que 4 es igual a 2 elevado al cuadrado. Ahora, todo este 4 está elevado a la raíz de x más 1 menos 2. Y el resto de la ecuación lo vamos a dejar ahora igual. 2 elevado a raíz de x más 2. Vale, ahora, por una propiedad que tienen las potencias, sabemos que a elevado a b elevado a c es igual a elevado a b por c. Es decir, los exponentes se multiplican. Esto funciona en nuestro caso porque la a es positiva, nuestra a es 2. Entonces, esto va a funcionar sin ningún tipo de problema. Por tanto, vamos a aplicar aquella propiedad y nos queda 2 elevado, se multiplican los exponentes. 2 por la raíz de x más 1 menos 2. Igual, y esto seguimos dejándolo igual. Raíz de x más 2. Vale, ahora tenemos dos potencias de la misma base. La base es 2 en ambas, que están igualadas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es igualar sus exponentes. Nos va a quedar 2 por la raíz de x más 1 menos 2 igual a la raíz de x más 2. Bien, ahora vamos a multiplicar este paréntesis que tenemos aquí. Nos quedaría 2 raíz de x más 1 menos 2 por 2, 4, igual a la raíz de x más 2. Vale, ahora lo que vamos a tratar de hacer es primero quitar esta raíz cuadrada. ¿Cómo vamos a quitar esa raíz cuadrada? Pues elevando al cuadrado en ambos miembros de la igualdad. Vale, aquí tenemos una identidad notable. ¿Qué identidad notable? Pues tenemos a menos b al cuadrado. Esto es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a y por b. Vale, nuestra a es 2 raíz de x más 1. Por tanto, 2 por raíz de x más 1, todo al cuadrado, más nuestra b es 4. 4 al cuadrado, menos 2 por a, que es 2 raíz de x más 1, por b, que es 4. Igual, y en este lado de la igualdad, la raíz y el cuadrado se nos va y nos queda x más 2. Bien, ahora, aquí, esto al cuadrado es lo mismo que el primero al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, 4, por el segundo al cuadrado, que la raíz con el cuadrado se nos va y nos queda x más 1. Bien, más 4 al cuadrado, 16, menos, ahora tenemos 2 por 2 y por 4, que son 16 raíz de x más 1. Y todo esto igual a x más 2, ¿vale? Ahora, vamos a multiplicar este paréntesis y nos va a quedar 4x más 4 más 16 menos 16 x más 1 igual a x más 2. Bien, hemos borrado para poder continuar por aquí arriba. Vale, tenemos 4x más 4 más 16, podemos poner directamente 20 menos 16 raíz de x más 1 igual a x más 2. Vale, lo que vamos a hacer ahora es esta raíz con el 16 delante, como tiene signos negativos, lo vamos a pasar a aquel lado de la igualdad. Y todo lo que hay aquí lo vamos a pasar a este lado. Nos quedaría 4x más 20. Ahora, esta x pasa como menos x y este 2 como menos 2. Y la raíz con el 16 lo ponemos allí, pero positivo. Así. Bien, ahora 4x menos x, 3x. 20 menos 2 es igual a 18. Y esto va a ser igual a 16 raíz de x más 1. Vale, lo que hemos hecho es aislar la raíz para ahora poder quitarla. ¿Cómo vamos a quitarla? Pues elevando al cuadrado, al igual que antes, ambos miembros de la igualdad. Elevamos a la derecha y elevamos al cuadrado a la izquierda. Bien, aquí volvemos a tener una identidad notable, pero ahora tenemos la identidad notable que nos dice que a más b al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado más 2 por a y por b. Bien, 3x al cuadrado es 9x al cuadrado más 18 al cuadrado. Aquí ya vamos a utilizar la calculadora, es igual a 324. Más 2 por 3x y por 18 es 18 por 6, 108 por x, ¿vale? Esto es igual a todo esto al cuadrado, es decir,
16 al cuadrado, 256 por la raíz de x más 1 al cuadrado, que es x más 1. Bien, entonces, ahora vamos a realizar este paréntesis que es sencillo. Esto nos va a quedar igual a 256x más 256. Bien, ahora vamos a pasarlo todo a un lado de la igualdad para dejar en forma de ecuación de segundo grado y poder utilizar la fórmula. Nos va a quedar 9x al cuadrado. Tenemos 108x menos 256, sería 108 menos 256 menos 148 por x. Y 324 menos 256, que son 68, igual a 0. Vale, por tanto, ya tendríamos una ecuación de segundo grado, la cual la vamos a resolver con la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Por tanto, vamos a borrar, la apuntamos por aquí arriba y comenzamos a resolverla. Vamos a resolver, por tanto, esta ecuación de segundo grado que nos ha quedado. Tenemos que la x va a ser igual a menos b, es decir, 148 más menos la raíz de 148 al cuadrado menos 4 por a, que es 9, por b, por c, que es 68. Todo ello partido 2 por a, que es 9. Bien, esto ya lo vamos a hacer con la ayuda de la calculadora y nos va a quedar 148 al cuadrado menos 9 por 4 por 68 es, lo vamos a apuntar por aquí, 19.456. Vale, aquí 9 por 2 lo vamos a poner ya directamente, es 18. Bien, yo antes ya he hecho esta raíz y sé que este número es equivalente a poner 2 elevado a 10 por 19. Vale, de esta forma el 2 elevado a 10 lo vamos a poder extraer de la raíz como un 2 elevado a 5 y nos va a quedar 2 elevado a 5, que es 32 por raíz de 19. Vamos a poner así por aquí y nos va a quedar de esta forma. Vale, esto nos va a dar dos soluciones. Las vamos a poner aquí abajo. X1 será 148 más 32 raíz de 19 partido 18. Y X2 será igual a 148 menos 32 raíz de 19 partido por 18. Vale, con esto habríamos hallado en teoría, dos soluciones de nuestra ecuación. Pero siempre que tenemos ecuaciones con raíces, habrá que comprobarlas, porque no tienen por qué ser soluciones exactas de nuestra ecuación. Podrían no ser soluciones. Por tanto, vamos a comprobarlas. Bien, hemos puesto por aquí las dos soluciones que nos han quedado. Además, las hemos aproximado para que el resultado a la hora de comprobarlo sea más sencillo. Bien, tenemos que 4 elevado a la raíz de x más 1, donde x es 15,97, porque vamos a comprobar primero x1. Pues 15,97 más 1 son 16,97 menos 2. Y esto debe ser igual a 2 elevado a la raíz de 15,97 más 2, es decir, 17,97. Vale, nos va a quedar 4 elevado a la raíz de 16,97, es decir, 4 elevado a 4,12, de manera aproximada. Vale, menos 2, igual a 2 elevado y la raíz de 17,97 es 4,24, de manera aproximada. Bien, 4,12 menos 2 es 2,12. Ahora, si utilizamos la propiedad de las potencias que hemos utilizado al principio del vídeo, 4 es 2 al cuadrado. Y como las dos potencias se van a poder multiplicar, nos van a quedar 2 elevado a 2 por 2,12. Y 2,12 por 2 es 4,24. Por tanto, vemos que la igualdad se cumple. Y esto quiere decir que x1 es una solución de
la ecuación que teníamos al principio. Vamos a comprobar ahora x2 y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, vamos a hacer ahora la comprobación con x2. x2 es igual a 0,47 de manera aproximada. Por tanto, nos va a quedar 4 elevado a la raíz de 0,47 más 1 es 1,47 menos 2 igual a 2 elevado a la raíz de 2,47. Bien, la raíz de 1,47 es igual a 1,21, por lo que nos queda 4 elevado a 1,21 menos 2. Y esto deberá ser igual a 2 elevado a la raíz de 2,47, que es 1,57. Vale, 1,21 menos 2 es, lo vamos a poner por aquí, menos 0,79. Entonces, ahora vamos a realizar la misma operación que hemos hecho antes. Vamos a poner 2 elevado al cuadrado, todo ello elevado a menos 0,79. Esto va a ser igual a 2 elevado a 2 por menos 0,79 y 2 por menos 0,79 es menos 1,57. Por lo tanto, ahora estamos viendo que con la x2, con la segunda solución, nuestra igualdad no se cumple, ya que aquí nos da 2 elevado a menos 1,57 y aquí es 2 elevado a 1,57. Y estas dos cosas no son iguales. Por tanto, x2 no es solución. Nuestra única solución para esta ecuación sería esta que hemos dado aquí. Y con esto ya habríamos terminado de resolver nuestra ecuación.